Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy la comunidad de Red de Apoyo Educativo va a tener la charla Mujeres y Autismo a cargo de Johara Mora, mi persona y creadora de esta comunidad. No hice una página de presentación, pero les digo, de base soy licenciada en Educación, graduada en Venezuela. Tengo una maestría en Neuropsicología Educativa del Centro Europeo de Posgrados. Tengo diplomados en dificultades de aprendizaje, en trastorno del espectro autista, en educación especial. A su vez, estoy actualmente en la Argentina, cuento con certificación de acompañante terapéutico y certificación de estimulación temprana, al igual que certificación en trastornos del lenguaje. Todo esto lo hago para conocer un poco más allá de los desafíos que se le pueden presentar a los niños en su proceso de aprendizaje. Así que damos inicio. Vamos a hablar de mujeres y autismo. ¿Qué pasa con las mujeres autistas? ¿Cuál es esta realidad que muchas veces no podemos ver? Como primera parte, me encantaría que se enteraran qué significa el autismo. Hablamos mucho de autismo, autista, pero ¿de dónde viene esta palabra? ¿Cómo surge esta palabra? Bueno, procede del griego autos, que significa uno mismo, y el sufijo ismo, que forma un sustantivo abstracto que denota cierto tipo de tendencia. En este caso, la aceptación propia o acepción propia sería internarse en uno mismo. Y es el vistazo clínico, nos dicta que la palabra designa a aquellos que se aíslan del mundo externo. ¿Cuándo se introduce esto en los manuales, en el famoso DCM, y cuándo llega a popularizarse? Pues en 1911. Introdujo el término autismo para referirse a una alteración propia de la esquizofrenia. Recuerde que antiguamente, estamos hablando de los primeros inicios de este camino, de lo que sería el autismo, se hablaba de una esquizofrenia infantil o infanto-juvenil. Cuando la rusa Sukra, el apellido es una rusa, es una mujer, da las primeras fases o vistazo de lo que es el autismo, nos dice que sí, había una esquizofrenia infantil y es quien da las primeras pautas para iniciar este camino, pero no es sino hasta Leo Kraner o Hans Asperger que se populariza el término y bueno, ellos crearon también muchos mitos sobre las madres nevera, aquellas que no les daban cariño a sus hijos y por eso se generaba este trastorno. Pero ¿por qué es importante conocerlo? Para empezar a entender que actualmente se sigue utilizando autismo, pero no es totalmente cierto lo que significa esta palabra con lo que es la realidad. Ellos no se quieren aislar del mundo, simplemente en aquellos años de estudio, como los niños no tenían un abordaje, pues eran los que se sentaban en el rincón, eran los que dejaban en los hospitales psiquiátricos y esto pues afecta un montón. Autismo, mujeres y diagnóstico. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y hago esta salvedad porque no es fácil conseguir las estadísticas de mujeres, nos publica una estadística, la última fue en el 2022, de donde saqué la información, donde se habla de 1 en 44 hombres, o sea, 1 de cada 44 hombres va a tener trastorno del espectro autista, pero 1 en 4 es mujer. Hay que tomar en cuenta un punto muy importante, que la mayoría de estos estudios son en niños menores de 8 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas de las pruebas no están adaptadas a las mujeres. Muchas de estas pruebas, ADR o A22, está basada en poblaciones masculinas. ¿Y qué pasa con las mujeres? Bueno, las mujeres tienen habilidades debido a la estructura de su cerebro. El cerebro tiene diferentes estructuras y en las mujeres se van a presentar unas características diferentes y se da el camuflaje. Los intereses suelen ser distintos, la comunicación en los primeros años de vida suele ser distinta porque hay un punto, la amígdala es esa parte del cerebro en donde están las emociones. Entonces, en las nenas, la parte de la amígdala en los primeros años de vida se da que es como un tamaño acorde. En cambio, en los hombres autistas suele ser un poco más grande, un mínimo, pero este mínimo marca una diferencia en cuanto a lo que es
mirar a los ojos. Entonces, cuando están chiquitas, las niñas te ven, y digo entre comillas te ven, ¿por qué? Resulta, pasa y acontece que ellas te están viendo, pero con una mirada vacía. Entonces, la comunicación, como tiene la mirada, no se ve tan notorio el diagnóstico. Sus conductas suelen ser muy distintas y el trato de los adultos hacia las niñas también, porque en los niños se suelen ser más severos. Un niño no puede estar llorando por eso, pero bueno, si una niña llora, ay, es más sensible, hay más empatía por parte del adulto a estas conductas. Entonces pueden pasar desapercibidas. Y lo que hablábamos del contacto visual. En los primeros años de vida, la niña tiene este contacto visual, ay, me está viendo. Entonces, cuando vamos al pediatra o al neuropediatra y nos pregunta, ¿te ve? ¿Te fija la mirada? Sí, me mira. Ojo, está mirando, pero puede ser una mirada vacía, lo que indican los doctores. En el libro de María Merino, Mujeres de Autismo, esta doctora nos habla que la mirada vacía suele ser un catalizador para que las niñas en la primera infancia no suele ser diagnosticada. Y esto me impacta porque, bueno, viene un tema importante que si no te miro, también aprendo. ¿Y de qué va esto? Bueno, porque estamos acostumbrados, me tiene que mirar a los ojos. ¿Cuántas personas realmente ven al otro a los ojos mientras se entable una charla? Y más hoy, donde la mayoría tenemos los ojos y la mente en otros momentos, en un dispositivo móvil, mirando a la calle. Entonces, obligamos a los niños y a las personas autistas a mirarnos porque consideramos que si no me miran, no aprenden. Pero resulta, pasa y acontece que cómo hacemos si una persona es ciega, no nos mira, pero igual aprende. Entonces empecemos a dejar a un lado todos estos mitos y bien nos los han explicado Temple Grandi, mirar a los ojos es doloroso, bien nos los han explicado otros grandes autores que mirar a los ojos para ellos es doloroso. Entonces, si puedo aprender, no necesito verte al 100. Ahora, vamos con la próxima diapositiva. Así es que están llegando personas. El diagnóstico del trastorno del espectro autista, como bien les decía, se ve bastante difícil para las mujeres porque las baterías de evaluación no están diseñadas para una población femenina, sino en base a una población masculina. Y no hay diferencias entre una batería para nenas y una batería para hombres. Esto genera una dificultad al momento del diagnóstico en las mujeres. Tenemos dos baterías de evaluación que sí van a arrojar de una manera mucho más específica un diagnóstico en mujeres, pero no se suelen conocer y no se suelen aplicar. Las más conocidas, como bien les decía, A22 y ADR, son basadas en poblaciones masculinas. En cambio, DABUA va a medir un diagnóstico diferencial, tomando en cuenta si realmente hay autismo o hay una discapacidad intelectual. Y el CAS es aplicada a personas con alto funcionamiento que también pueden tener autismo. Y esto ya lo vamos a hablar, la doble seccionalidad. En cambio, el RARS, que bueno, muy poco se conoce en Latinoamérica, son certificaciones que a veces tienen unos costos muy elevados y esto, bueno, dificulta que se apliquen para los adultos hoy en día. Esto es un autoinforme para adultos que nos va a permitir los diagnósticos. Entonces, extendiendo que la mayoría de los test de evaluación para diagnosticar el trastorno del espectro autista no están basados en poblaciones femeninas, dificulta más el diagnóstico. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? No se aplican otro tipo de baterías para desarrollar un diagnóstico diferencial y tener mucha más la certeza de que es autismo. No se pasa por ejemplo, uno neuropsicológico como el Cumanín o el Cumanes, no se solicitan, no se pasan y estos pueden arrojar algo muy distinto. Igual que se debe tomar en cuenta al momento de un diagnóstico, trabajar con un equipo multidisciplinario, terapeutas ocupacionales, psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, psicopedagogos, terapeutas del lenguaje, oftalmólogos, foniatras, fonoaudiólogos. ¿Por qué? Porque hay que descartar muchas cosas, dificultades que pueden estar asociadas para dar un diagnóstico certero. Actualmente, muchos especialistas especulan que se están dando diagnósticos
solo con una batería de evaluación, sin tomar la parte genética, la epigenética, que es fundamental, sin tomar en cuenta si hay otras alteraciones. Bien nos los comentaba el señor Edgar en la primera presentación, que un niño con hipoacusia llegó y estaba diagnosticado con autismo. Recuerden que la hipoacusia es esta reducción de la capacidad auditiva. Entonces, para diagnosticar, primero debo evaluar todo lo que implica las formas de aprendizaje, las estrategias que voy a implementar y tener un buen rapport al momento de la evaluación. Porque muchas veces nos encontramos con doctores que, bueno, son una eminencia, tienen muchos años, muchas experiencias, pero a veces les falta esta empatía y este rapport para lograr ser mucho más específicos. Parte de las señales de TEA en las mujeres es las dificultades en las interacciones, intereses muy intensos y dificultades en la comunicación. Yohara, ¿se parece a los varones? Sí y no. Las dificultades en las interacciones con niñas van a ser más interesantes porque debido al masking o camuflaje social, ellas van a poder estar jugando a las muñecas, pero todos los días quieren jugar a las muñecas de la misma forma, de la misma estructura. Cuando ya su grupo no desee este tipo de juegos, vamos a atender conductas, estos berrinches o estas dificultades para lo que son los cambios. Entonces, ¿qué va a pasar? Le decimos, no, es que ella es muy caprichosa, no, no. Y no nos estamos dando cuenta que hay una inflexibilidad para cambiar la rutina. Y esto es una señal de alerta. En cambio, en los varones, como solemos ser mucho más estrictos, decimos, no, es que a él le molestan los cambios, aquí está pasando algo. Pero en las niñas también se denotan. Intereses muy intensos. Tienen las princesas de Disney, pero bueno, son las princesas de Disney y no pasa nada. Pero como hemos encapsulado, por así decirlo, o hemos hecho un marco de que los dinosaurios, los trenes, los planetas, denotan señales de neurodivergencia en varones, no nos damos cuenta que en las niñas también hay estas características. ¿No se han dado cuenta que a veces tú dices, hay una mujer autista en tu familia? No, pero tu abuela coleccionaba tazas que no quería que nadie las tocara. O tu abuela coleccionaba platos y no quería que nadie los tocara. Y le molestaban los cambios de último momento si la comida ella ya la había decidido. Son estas pequeñas acciones que van a denotar que hay o que puede llegarse a ver en esa mujer trastorno del espectro autista. Recuerden que esto es un espectro, entonces es tan grande como el universo y no va a haber dos personas autistas con las mismas características, aunque hay un patrón similar para diagnosticar. Esto no es indicativo de que sí o sí es de esta manera. Vamos a hablar de un tema de niñas y adolescentes autistas, estas que pasan desapercibidas, estas que no suelen ser vistas porque tienen un juego funcional. Como bien lo explicaba, juegan con muñecas y está socialmente aceptado. Juegan a dibujar y está socialmente aceptado. Son niñas muy retraídas que les gusta leer mucho. Bueno, está socialmente aceptado, no pasa nada. Pero cuando le dices, no, hija, hoy no podemos ir a leer a tu sitio favorito, se estalla una crisis. Y tú le dices, pero no te entiendo, no pasa nada, es un día normal. Para ella es un montón. Es igual que a un niño que le cambies la rutina en los varones, es un montón. Pero como sus características son más habituales, más típicas, no pasa nada. Grupo reducido de amigos. Le cuesta muchísimo tener un grupo de pertenencia. Son estas nenas que suelen jugar con una o dos compañeritas o suelen tener amigas espontáneas, esporádicas en ocasiones, porque les cuesta mantener las amistades debido a la dificultad de cohesionarse, debido a la dificultad de mantener las normas de las jóvenes o las normas de las niñas que son tan cambiantes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, las niñas que, por ejemplo, tienen su amiguita y esta amiguita le encanta ir a su casa a jugar y a ver La Sirenita. La amiga llega a un punto en que le dice, ya yo no quiero ver La Sirenita. Y él dice, ¿por qué? Si es nuestra película favorita, vamos a verla juntos de nuevo. Para la otra compañera es muy difícil y para la persona con el trastorno es muy difícil comprender por qué el otro no quiere. Entonces es aquí donde empieza a desarrollarse el masking, que es esta capacidad de camuflajearse y de tomar el aprendizaje de las interacciones sociales.
Tienen timidez o bajo nivel de integración. Son estas pequeñas que solemos ver jugando en los recreos solas. Suelen ser estas nenas que les cuesta formar los grupos cuando hay que hacer un trabajo o una actividad grupal. Y sus conductas disruptivas se ven como llanto. Entonces, ay, ella es tímida, está llorando, pero integrémosla al grupo, chicas. Estas son parte de sus conductas disruptivas. Si bien en un punto pueden ser muy duraderas, puede pasar mucho tiempo y esta conducta disruptiva no verse realmente como una señal de neurodivergencia, sino como señal de tristeza porque su compañera no la incorporó al ser mujeres y está permitido socialmente que lloremos y seamos más sensibles, empieza a darse esto de la dificultad al momento del diagnóstico, en cuanto son niñas y adolescentes. Y una etapa fundamental, bueno, la pubertad. La pubertad en chicas adolescentes suele ser todo un desafío cuando nos encontramos con un autismo con nivel 2 o nivel 3 de apoyo, donde tenemos que transitar el hecho de que mensualmente mi cuerpo va a estar pasando por un momento que mensualmente mi cuerpo va a sentir y va a ser de una manera distinta. Entonces, imagínense, madres neurotípicas o bueno, madres neurodivergentes, qué difícil es el pico hormonal que presentamos. Entonces, uno, el impacto de las hormonas genera un cambio en la regulación emocional. Empiezo a sentirme triste más de lo normal, de repente estoy feliz, mis estados de ánimo ya son muy cambiantes y empiezan a sentirse las emociones muchísimo más intensas. La socialización se dificulta porque mi imagen corporal empieza a cambiar. Soy yo, pero no soy yo. ¿Qué está pasando con mi cuerpo? No me siento bien en este cuerpo, me empieza a molestar. Imagínense lo incómodo. Hablemos de un trastorno sensorial. Si para los niños una etiqueta se siente como una lija, imagínense para una mujer autista tener que utilizar estos protectores para el momento de la menstruación debe ser muy complejo. Entonces, claro, los papás dicen, yo entiendo que es incómodo, ya va, pero si hay un trastorno sensorial asociado, imaginen que su cuerpo está cambiando a nivel hormonal, pero también tengo que aceptar que debo utilizar algo que no me es cómodo porque, bueno, no puedo andar por la vida sin una protección en estos días. Y también la salud. En estos momentos, como lo hablábamos, hay mayor riesgo de ansiedad y depresión. Ansiedad porque no entiendo qué pasa y depresión porque ya no siento quién soy, ya no me siento como soy y viene la disformia de género, esta particularidad que tienen muchas mujeres autistas de no sentirse cómodas con sus cuerpos ni el género que les fue asignado al nacer. Y entonces esto es otro campo muy importante de acompañar en la pubertad de niñas y niños autistas. Autismo en la adultez. Los desafíos que se enfrentan las mujeres cuando ya logran una carrera universitaria y dicen, bueno, ya estoy preparada porque tengo todos los conocimientos académicos para enfrentar las situaciones, empiezan desafíos en el empleo y la adaptación laboral. ¿Por qué? Una de las características más resaltantes en el autismo es la parte de comunicación y las habilidades sociales, en las interacciones sociales. Entonces, el trabajo es 100% comunicación e interacción social cuando estás en un grupo, cuando trabajas para una empresa, que es muy distinto trabajar en el taller de casa porque, bueno, estás más contenida. Entonces, en estos desafíos, las mujeres presentan mayor riesgo de ansiedad y depresión. Las relaciones cuando somos adultas, las de amistades, la conciliación de la pareja y la formación familiar. La conformación de la pareja es un tema que me ha impactado porque se dice que las mujeres autistas pues presentan mayores desafíos para conseguir pareja que los hombres autistas. Esto se debe a que los hombres, en caso de que, bueno, sean un hombre y mujer, no tienen la misma empatía que podemos tener las mujeres para tolerar estas pequeñas diferencias que nos marcan como seres únicos. Entonces, acá se resulta un gran desafío, una pared que se quiebre o que se rompe, porque conseguir parejas que entiendan, que abracen y que sean empáticos ante mis necesidades personales es muy grande.
Entonces, empieza el aislamiento social y la soledad, empiezan en la adultez a no ir a un grupo de amigos porque en casa me siento sola, porque en casa me siento mejor, porque en casa tengo la oportunidad de no sentir la presión social, de estar cumpliendo con los parámetros, abordando situaciones que para mí no son interesantes, pero que bueno, aparento que lo sean para pasar desapercibida. Entonces, en este momento es muy importante entender que hay que acompañar la adultez. Y si siento que tengo varias de estas características, pues acompañarme de un profesional que me pueda brindar un mejor estado de salud mental. TEA y TDAH en mujeres. Esa comorbilidad afecta entre el 30 y 61% de las personas TEA. O sea, es algo que va muy, muy de la mano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me escuchan? Ay, disculpen. Entonces, el TEA y TDAH en mujeres se estima que hay un 30 y un 61% de comorbilidad entre ambas, siendo TEA el diagnóstico principal. Entonces, ¿cuáles son los aspectos importantes? La desregulación emocional, conductas explosivas sin motivo aparente, la impulsividad, acá es un tema, poca noción del peligro, déficit en la coherencia central y en las habilidades mentales y abusos de sustancias. Las mujeres que están dentro del trastorno del espectro autista y como comorbilidad tienen el TDAH, son estas mujeres que suelen ser muy impulsivas y que tú ves en las noticias y dices, pero ella no se dio cuenta que ese hombre era así, no se dio cuenta que estaba en peligro a ir a esa casa o ese lugar, ella no se dio cuenta que consumir sustancias no es lo ideal. Pues no. Y no es que no quiera. Hemos hablado del TDAH, que es el trastorno, ¿verdad? Déficit de atención e hiperactividad. Resulta que acontece que las personas con TDAH tienen la parte de prefrontal, esta partecita que tenemos aquí, que es donde están las funciones ejecutivas y las tomas de decisiones importantes. Recordemos que se termina de desarrollar entre los 25 y los 30 años, dependiendo de la experiencia de cada persona. O sea, esta parte suele ser un poquito más reducida y las personas con TDAH suelen ser buscadores de emociones bueno, pues por naturaleza. Entonces, estas personas siempre están buscando adrenalina, esta noradrenalina que les suele faltar, buscan dopamina constantemente y siempre se están arriesgando o teniendo acciones arriesgadas. Son esas personas que hacen deportes que es, de alto peligro, por así decirlo, deportes extremos. Estos deportes extremos al cerebro lo llenan de dopamina. Entonces el cerebro se siente feliz y ¿qué va a hacer? Buscar más, 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 más. Las personas con TDAH, tanto hombres como mujeres, suelen ser propensos al consumo de sustancias fuertes y cada vez mucho más fuertes para conseguir ese momento de adrenalina y de emoción y de necesidad. TEA y discapacidad intelectual en mujeres. Y aquí nos vamos a detener un montón. Se estima que entre un 40% de las personas con TEA presentan asociado a discapacidad intelectual. Las niñas con trastorno del espectro autista suelen ser diagnosticadas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Resulta, pasa y acontece que es más fácil diagnosticar una discapacidad intelectual cuando es de moderado a severo. Y por eso en las niñas actualmente se están haciendo estudios porque están haciendo diagnósticos errados. A las niñas se les ve el TEA porque tienen discapacidad intelectual y no porque el TEA sea la primera opción o el diagnóstico real. Entonces, se asocia después de la discapacidad intelectual el TEA, porque se ven la parte social muy afectada, se ve la parte de la comunicación, pero hay una característica que los diferencia.
Pasa, resulta que acontece que muchas personas con discapacidad intelectual no presentan ninguna alteración a nivel sensorial. Las personas con discapacidad intelectual, a diferencia de las personas TEA, suelen buscar la socialización. Suelen ser personas que llegan a grupos sociales y aunque no los entiendan, quisieran estar allí. Y por eso es importante hacer los diagnósticos diferenciales, porque nos damos cuenta que el autismo afecta más a las niñas y se ve más evidente porque tiene una discapacidad intelectual y tiene un compromiso cognitivo muchísimo mayor que en los varones. Y no es cierto. Esto se da porque todavía hay mucho desconocimiento por ser una línea tan delgada el diagnóstico. Los desafíos que presentan las mujeres con discapacidad intelectual son muy fuertes. No solo hablamos de la comunicación y las conductas autolesivas que se empiezan a notar, son estas mujeres que se cortan, estas nenes que se cortan, que se golpean de las paredes. Hay mayor porcentaje de víctimas de abuso sexual en niñas TEA con discapacidad intelectual. Y cuando les van a comunicar, empezamos a decir, te la estás imaginando, no puede ser de esa manera, es que tú no entiendes, es que ese es tu tío, y empezamos a discriminarlas en vez de apoyarlas. Y cuando van a hacer denuncias las mujeres dentro de los entornos policiales, pues no suelen ser creíbles porque tienen una discapacidad intelectual y se les considera que no tienen las capacidades para poder comprender cuando es un abuso sexual o cuando una persona simplemente la trata especial. Entonces, Autismo Speed, que es una asociación española, se ha encargado de visibilizar dentro de los entornos policiales y también dentro de los entornos clínicos, porque ¿qué pasa? Una mujer con TEA le cuesta muchísimo poder expresarse. Entonces, en los entornos ni clínicos ni policiales están preparados para recibir una denuncia en caso de que esta mujer haya sido abusada o esté siendo víctima de acoso y todo este tipo de características. Voy, amor. Entonces, es muy importante comprender las pequeñas diferencias. En las mujeres, los diagnósticos no suelen ser los más oportunos, no se suelen acompañar de las mismas formas, no se suele tener todas guías para poder abordar. Tanto hablamos de trastorno del espectro autista, pero en el TDAH de mujeres tampoco hay tanta información y tanta investigación sobre el tema y resulta muy difícil para los profesionales conocer qué pasa de diferente en las mujeres y cómo poder acompañar mejor. Y ya casi para cerrar el tema de TEAs y comorbilidades, tenemos TEAs y altas capacidades. Estas dobles excepcionalidades también se conocen cuando tenemos altas capacidades y tenemos trastorno del espectro autista, tenemos trastornos sensoriales. ¿Qué pasa? Bueno, la compensación cognitiva no siempre puede ser positiva. Se tiene un mito que las personas con altas capacidades son brillantes en todos los aspectos, pero resulta que también presentan desafíos. Pero estas mujeres, estas mujeres son la mayoría de las que serían trastorno del espectro autista en nivel 1, bueno, anteriormente se llama Asperger, pero sería esta la cualidad, que tienen la capacidad de copiar conductas, ensayar mentalmente para anticiparse a situaciones, observar adoptando un perfil pasivo, no participante, relacionarse con un sentido práctico, jugar o ayudar, dependiendo de la etapa que se encuentre la persona, escuchar y sonreír simulando interés para mantener la reciprocidad, apegarse de alguien a modo de guía. Yo sigo a varias mujeres autistas con altas capacidades y ellas marcan mucho el hecho de que se les dice, no pareces autista, eres muy inteligente para ser autista. ¿Cómo es que eres autista si hablas? ¿Cómo es que eres autista si tienes una familia? Pues sí, porque el hecho de ir a un entorno social no significa que me siento cómoda en ese entorno social. Estar en un lugar donde estamos rodeadas de personas y poder y
sentir que nos estamos muriendo, pero tenemos que estar en ese lugar, no hace que seamos menos autistas o que se nos note menos. Simplemente hemos desarrollado habilidades para poder estar en esos entornos. Se han desarrollado habilidades para poder ser parte de la comunidad. Entonces, hay que aprender a visibilizar y a sensibilizar. Se viene el 2 de abril, el Día de la Concienciación sobre el Autismo, y no solo se trata de los varones, también se tratan de muchas niñas y muchas mujeres que están teniendo diagnósticos tardíos, las cuales pasaron por cosas muy complejas. Y entre esas grandes cosas complejas tenemos las comorbilidades en las mujeres. En estas mujeres en la etapa adulta tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que se suele diagnosticar antes, se suele diagnosticar ansiedad, depresión, trastorno bipolar, los trastornos de la conducta alimentaria por la disformia de género, de no sentirme bien en mi cuerpo, pero todo el mundo me dice que soy linda, pero yo no lo percibo. También tenemos el trastorno de procesamiento sensorial, estar en sitios cerrados, ciertas ropas me molestan, las etiquetas, los alimentos. Y estas de las altas capacidades suelen tener dificultades a nivel social, a nivel emocional. Las mujeres estaba leyendo esto, que la mayoría de las mujeres con trastorno del espectro autista y altas capacidades suelen ser las buscadoras de libros de autoayuda. Yo decía, Dios mío, y leía muchísimo sobre las emociones, qué son las emociones, cómo siente el otro las emociones, qué siento en mis emociones. Perdón, estas cosas que Bernardo Stameteas, emociones tóxicas, relaciones tóxicas, esas suelen ser las librerías que les gustan para poder entender sus emociones y también las del otro. Y las mayores consecuencias que se sufren es el estrés, el síndrome de burnout, por el exceso de trabajo, el exceso de carga, los excesos que no se ven, pero son evidentes. Afectación en la calidad de vida, porque el autismo tiene una particularidad, no hay características morfológicas, entonces la persona si no la ve a simple vista dice, no, pero es que no pareces. Y sí, las personas presentan grandes desafíos, desafíos para poder comprender a mi mamá, para poder comprender lo que quiere el entorno social, para poder comprender lo que yo siento y lo que yo quiero. Y bueno, la incomprensión por parte del sistema en las mujeres es muy marcado por lo que ya hemos comentado sobre hay menos investigación, hay menos sensibilización, hay menos eh, apoyo por parte de las instituciones, ya que se desconoce muchísimo el tema y se tiene que abordar, porque no solo son niñas con discapacidad intelectual, también hay muchísimas niñas con este trastorno que no están siendo diagnosticadas por tal motivo, no están teniendo los acompañamientos, no se les está brindando las herramientas para poder llevar calidad de vida en este mundo tan complejo. Para reflexionar y ya casi para finalizar, mujer autista, concienciación, aceptación y apoyo son cruciales. Promovamos la inclusión y la equidad, fomentando la investigación y el acceso a los recursos. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Johara Mora y si tienen más dudas, me la dejan en los comentarios. Ya. Ay.